le agradezco a Pablo y a todo el tema en la universidad virtual que da la posibilidad de que aprendamos de otra manera. Vamos a compartir, voy a plantearles así como una introducción muy general y muy básica sobre la relación entre psicoterapia y espiritualidad. Les cuento que hace ya unos 10 o 12 años se han venido investigando, sobre todo en Estados Unidos, desde la orientación de la APA, Asociación Psiquiátrica Americana y Psicológica, todo el tema relacionado entre espiritualidad y psicoterapia. O sea, eso no, primero, no es un invento de uno ahora. Segundo, a partir del milenio comenzó la investigación seria sobre el tema. En Colombia obviamente no hay, apenas alguien está medio leyendo algo. Hay mucha investigación, estilo investigación psicológica, o sea, elucubración hay mucha, y de todas maneras investigaciones hay. No les doy mucha referencia aquí, pero aquí hay un texto en inglés que si lo pudieran leer, básicamente relacionado a partir de esa experiencia y de ese trabajo. Yo soy sacerdote, soy psicólogo clínico, psicoterapeuta. Mi trabajo, digamos, mi especialización es en el área religiosa y vocacional. Yo acompaño procesos de discernimiento, digamos, vocacional y religioso, y sobre todo estoy dedicado al trabajo con sacerdotes y religiosas, en mi especialización, para integrar el proyecto de vida religiosa a la vida cotidiana. Entonces, yo quisiera que pudiéramos interactuar un poco y conversar. Les voy a plantear unas temáticas bases como una plataforma. Quedarán una serie de preguntas, quedarán muchas preguntas, pero yo creo que eso nos ilumina y nos va a ayudar. Tengo en mi memoria una experiencia que viví. Resulta que a mí me convocó, me encontré con una serie de profesionales alternativos. A ver, ¿qué será un profesional alternativo? ¿Qué sonará por ahí? ¿A quién se le ocurre pensar en una profesión alternativa? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué palabra viene con profesión alternativa? Yo lo digo así. Eso que ustedes están diciendo, nada. Precisamente eso. Muy peligroso. Hay un tema, un grupo de personas, una supuesta médica, obviamente fue médica, pero pues ahora es médica, ¿qué nombre tiene ella? No sé, holística, pongámosle eso, holística. Luego otra persona homeópata que trabajaba muy fuertemente a ese nivel. Luego apareció una persona que trajo un diploma pequeñito de Estados Unidos que hacía terapia de ángeles. Entonces me llamaron a mí a convocar un grupo interdisciplinar a ese nivel, medicina, psicología, etc. Bueno, yo la verdad vi la cosa como demasiado penumbrosa, ¿me entienden? O sea, aquí el tema es científico también, o sea, aquí nosotros usamos la racionalidad. Entonces, la vaina es como tirar unas cartas, concentrarse, pedir la luz del ser divino y hacer la súplica para que la carta que uno abra sea el ángel que le habla a uno. Entonces, cuidado que a eso yo no me refiero con espiritualidad y psicoterapia, con todo respeto de las personas. Yo no conozco mucho de eso, no puedo hablar mal, pero tampoco hablar bien. Pero les pido que empecemos a entender que el tema no es parecido a ese, porque si no, ¿para qué estudian? Más bien léanse el libro que venden en la calle de angeleología y lo leen personas como un bestseller que sirve para salud emocional, y entonces ellos se reúnen como amigos y a los invitados de la casa le dicen, bueno, después de almorzar, así hicieron conmigo también, padre, venga aquí, siéntense los amigos que almorzaron, vamos a concentrarnos y hacer una oración especial y vamos a pedir la luz divina para que usted haga una pregunta y de acuerdo a esa pregunta le va a responder el ángel volteando la cartica. Entonces uno voltea la carta, el ángel, el arcángel, porque son como 30 y pico, ¿sí? Le dice a uno una cosa y uno lee la interpretación en el libro. Entonces, dentro del respeto que se tiene a todo lo diverso y lo alternativo, a eso yo no me refiero aquí.
¿me entienden? Y menos la Asociación Psiquiátrica Americana. En Colombia no hay nada de eso, ni siquiera el Código de Ética Psicológico en Colombia tiene una cosa que les voy a mostrar de otro código de ética que se usa en la APA. Entonces es bueno que miremos eso, porque yo quisiera que entremos a hablar del tema de espiritualidad mucho más real para poder entender cómo integrarlo con la psicoterapia. ¿Hasta aquí nos entendemos? Bueno, entonces, yo coloco aquí un mapita. ¿Qué significa esto? Diferencias, pongámosla en plural. Miren, yo lo llamo aspectos fronterizos por lo siguiente: religión, psicología, espiritualidad son unos ejes culturales y humanos que funcionan independientemente. Hoy en día más, la relación entre religión y espiritualidad es la que abrió mucho el camino. Entonces, comencemos pensando en lo siguiente para ubicar. Por eso les decía que esto es como una plataforma, al menos para que ustedes piensen en eso. Yo estoy trabajando con una persona que hizo su pequeña tesis de grado en psicología sobre espiritualidad y psicología. Estamos investigando nosotros un poquito el tema, lo estamos trabajando, esperamos publicar de aquí a unos mesecitos algunas cosas, pero la idea es la siguiente: sobre nuestra base racional, académica y más o menos científica, porque la psicología, ustedes saben, que intenta ser muy exacta, y por eso hay unas corrientes fuertes a ese nivel, y a veces muy elucubrativa, y a veces le falta un poquito de consistencia, y por eso cualquier investigación psicológica tiene que basarse en unos principios de investigación, ¿no? Entonces, miren, la psicología funcionó hasta el siglo pasado, siglo XX, no se nos olvide. Algunos han nacido en el siglo XX, de los que están aquí. Bueno, es que ya, imagínense, la mayoría son del siglo XXI. Hay un escritor que dice que si el siglo XXI no es espiritual, no será. Eso es muy importante. La psicología funcionaba con un intento de mantener la objetividad a partir de la investigación. Y la posición de la psicología supuestamente era neutral, como lo puede hacer un aparente matemático o un químico. De una vez pensemos, la neutralidad no existe ni en las ciencias matemáticas. Yo no puedo quedarme aquí explicándoles eso, pero piénsenlo y verán. Mucho menos una ciencia humanística, que es la psicología. Mucho menos. Sin embargo, desde Freud, que es el prototipo, el arquetipo de la psicología clásica hasta el siglo XX, todo lo que sea religioso es una ilusión, es una neurosis, etc. Entonces pueden leerse alguna cosita de Freud o lo habrán mirado un poco. Por ejemplo, el malestar en la cultura. Recuerden que el psicoanálisis, más que ser una terapia, es una manera de vivir. Entonces aquí hay otro problemita con muchas lecturas psicológicas, ¿ya? O sea, una persona que hace psicoanálisis clásico pertenece como a una secta, a un grupo muy especial, se lo tiene que hacer durante 10 años, pagando más de 100.000 pesos por sesión, con un maestro que se vuelve el gurú, el psicoterapeuta, ¿sí? Y eso construye una manera de vivir. Básicamente el principio del psicoanálisis es el estoicismo. Básicamente es una lectura de todo lo griego. O sea, para un psicoanalista clásico, llamémoslo clásico porque ustedes saben que se han abierto mucho las ramas de la psicología, el principio fundamental de la salud, entre comillas, es el estoicismo. Yo quisiera que alguien me dijera qué es el estoicismo. ¿Qué les dice esa palabra? Estoico. Sea estoica, le dicen más a los hombres. Menos mal que a las mujeres no les dicen así. Y son las más estoicas que los hombres, para que vean cómo es la vida. Una especie de, perdónenme que les diga de esta forma, sea berraco, aguante, pero sin hacer mala cara. Como cuando a uno le aplica una inyección donde no debe ser. ¿Sí? Bueno. Entonces, el principio del estoicismo básicamente es ese, que usted no se conmueva con nada porque la vida, o sea, el principio es el escepticismo.
Si usted logra entender que la vida es así, ¿cómo? Usted no se preocupe por nada porque la vida no tiene sentido. Partamos de ahí. O sea, el principio es llegar a una clara conciencia de que la vida es así. Cuando se trabaja ya en salud mental, llamémoslo así, a partir del principio de la psicoterapia, digamos, clásica, de Freud, pues obviamente es enseñar a una persona a amar y a trabajar, básicamente, ¿sí? Pero detrás de toda psicología o toda visión o detrás de una teoría de la personalidad hay una visión del ser humano o una antropología, hay una visión del cosmos, ¿sí? Y hay una visión de los otros, del mundo y de Dios, aún para decir no existe, no importa, pero se plantean unos postulados. Entonces, la psicología, que es una ciencia humanista, no puede ponerse a decir, como le dijeron a una persona que conocí, se graduó de psicólogo, lo entrevistaron y en ese lugar le dijeron, no, preferible que usted no que trabaje aquí por sus creencias. O sea, le propusieron que no, que eso iba a ser un conflicto, ¿ya? Habrá que pensar si eso es ético inclusive. ¿Ven? Bueno, entonces, no, porque el principio primario, básico del siglo XX es psicólogo y creyente no se juntan, normalmente. ¿Ven? Bueno, les voy a hacer una lecturita pequeñita acerca de Freud, de lo que dice un investigador en estos momentos. Freud, el padre del psicoanálisis, buscaba superar la finitud de la existencia, pese a haber sido un judío ateo, pero el amor pudo más con ese pensador. El profundo amor de Freud por uno de sus nietos que agonizaba lentamente a causa de una tuberculosis hizo que bajaran sus defensas y desarrolló una crisis depresiva. El maestro del psicoanálisis. ¿Ven? ¿Qué postula que la depresión? O sea, perdónenme con todo respeto, sino que es que uno diviniza mucho, mitifica mucho las personas y lo que se lee de ellos. Pero pues él también como ser humano entró en una depresión. Pero el principio es el estoicismo, la impasibilidad, esa es la palabra clave. Dice un biógrafo de Freud que de todas maneras él murió impasible con un cáncer gaseoso en la cara. Absolutamente impasible, fiel a su doctrina. Impasible quiere decir, ¿qué es impasible? Una persona impasible, ¿qué es? ¿Ah? Que no siente, ¿no? Impasible, impasible, sin fuerza, sin pasión, quieto. O sea, se le cayó el mundo, quieto. Nada, no hay problema. Estos son principios filosóficos. Y el principio es el estoicismo. Y detrás de toda lectura psicológica, toda teoría de la personalidad, hay una lectura sobre el ser humano, siempre. Eso no se puede quitar. El principio de Erich Fromm es un poquito más abierto, es más social, ¿no? ¿Ven? O de Erickson. Erickson tiene las 7, digamos, etapas que se solucionan por crisis, y es una psicología más social. Entonces, una teoría de la personalidad depende de donde esté matriculada, lee las personas. Y lo mismo ustedes y yo. Uno lee al otro de acuerdo a su matrícula que tenga aquí. ¿Ya? Bueno, entonces, la psicología, resulta que uno de los compañeros de Freud, ¿quién fue? Carl Jung, que hoy es el prototipo de la psicología. Porque él postula los arquetipos y postula la espiritualidad como una búsqueda de sentido. Inclusive hay un libro muy interesante, él plantea siempre el tema de que a los 40 entra uno otra vez a buscar de nuevo el sentido de la vida, y de ahí nace una lectura religiosa que se llama el demonio meridiano. Yo espero que ninguno todavía tenga 40. Las señoras entran en una menopausia después de 40 y pico, los hombres entramos en una crisis que llaman la crisis meridiana, o la de, ¿tiene otro nombre? No creo, no, la andropausia suena muy bonita. Eso no es, para la mujer la menopausia, para los hombres se llama el demonio meridiano.
demonio meridiano. Es un término muy interesante sacado del medioevo, que es parecido a lo que da cuando uno va a tierra caliente, le toca trabajar hasta las 12, le toca volver a almorzar a la 1, a trabajar a la 1. ¿Usted qué siente después de que almuerza? Si aquí lo sienten a la 1 después de almorzar, como una pesadez, como una jartera, como una pereza. Esa es la crisis meridiana. Esa es la crisis casi siempre del hombre después de los 40. Por eso pilas las muchachas, las señoras, que a los 40 muchos hombres, aunque hoy también se ve mucho en las mujeres, tratan de buscar cosas de adolescentes porque se les está yendo la vida. Entonces ahí es donde buscan frutos medio maduros. Bueno, entonces recordemos esto. Toda psicología, la psicología es una ciencia humanista, tiene una manera de leer el ser humano, el cosmos y la sociedad. O sea, ya desde ahí es lo que llamamos un constructo, ¿sí? O sea, todos nos ponemos primero unos lentes para leer las cosas. Ustedes que están estudiando psicología, están estudiando dentro de un minuto virtual una orientación psicológica, una manera de ver la vida, el mundo, la sociedad y los demás para intervenir de esa manera. O sea, ustedes están aprendiendo una lectura de la vida, pero no existe esa única, existen otras. Así como existen, a uno le preguntan, ¿de qué corriente eres tú? ¿Ya se dicen ustedes así o no? Todavía no. No. Bueno, yo soy humanista, yo soy ecléctico, yo soy, eso no es sino parecido a los que hacen arreglos aquí, que llaman, ¿cómo llaman los que arreglan? Mantenimiento, los que hacen arreglos de los lugares para que se vean bonitos, ¿no? Entonces tienen unos términos que dicen mini no sé qué, maxi no sé qué, ¿sí? Entonces casi que nosotros nos decimos igual, casi parecido, ¿sí? Entonces hay humanismo cristiano, hay entonces corrientes cognitivo-conductuales, etcétera, 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 clásicas, psicodinámicas, lo que quieran, porque son lecturas sobre la vida, Por lo mismo, esta psicología tiene que conversar con otras ciencias humanas. Si las metemos dentro de la ciencia, esto es una ciencia, entre comillas. Aquí en la universidad hay una carrera que se llama Ciencias Bíblicas. Y hay y el que sale es profesional en ciencias bíblicas. No es que estudió porque se inspiró, tiene que estudiar bien, tiene que estudiar griego y hebreo y tiene que estudiar unas bases fuertes de hermenéutica, de filosofía, para hacer interpretación científica de la Biblia. Y es acreditado por el Ministerio de Educación y sale como profesional. O sea, es una ciencia humanística, ¿ya? Y está dentro de ciencias humanas aquí en la universidad. Y entonces, de alguna manera como ciencias también, lo que pasa es que hay una ciencia que se llama la teología. ¿Ven? Y lo curioso es que nosotros tenemos una materia desde hace tiempos que se llama psicología pastoral. Y es enseñarle a los que van a ser sacerdotes o religiosos unos trabajos de acercamiento a su acompañamiento de personas desde algunas herramientas psicológicas. Nosotros no peleamos con la psicología, para nada. Bueno, entonces, lo que pasa es que hoy ha habido un cambio, como ustedes saben, los cambios tan impresionantes que ha habido en la sociedad mundial, ha hecho que la espiritualidad se separe un poco de la religión. Entonces yo quisiera que entendiéramos que aquí estamos hablando de espiritualidad y no exclusivamente de religión, porque hay gente que es religiosa y no es espiritual, y hay gente que es espiritual y no es religiosa, y viceversa. Porque el mundo ha dado un giro tal que estas dos cosas se han distanciado por muchos motivos. Aquí no voy a tocar ese tema porque nos quedaríamos en un buen rato hablando. Pero lo importante es esto, que se está ampliando esta área. Digamos que esta está en crisis, o sea, la institucionalización de la espiritualidad y del fenómeno religioso está en un proceso de transición y de crisis. Las instituciones religiosas, así como otras instituciones están en crisis por el modelo de cambio mundial que vivimos. Ustedes saben que la educación está en crisis, la escuela está en crisis, la familia está en crisis, la religión está en crisis. Estamos en un proceso de transformación que todavía no tiene muchas formas.
Entonces, aquí la idea es que son diferentes, pero hoy ha habido ya un intento de integración de estos dos elementos con seriedad. Les repito, con seriedad, y no para que crean que es que vamos a hacer así concentración, a ver si nos ilumina algo, ponemos velas verdes o moradas o rojas y abrimos una cartica para que nos hable algo. O sea, eso sí ya es una degradación de la psicología. Y eso existe, eso se ve. Eso tiene que ser tratado después con unos códigos éticos y eso le toca ya al Estado. Cambiamos. Entonces, ¿qué ha sucedido hoy? Hay una reevaluación de lo espiritual. Si antes lo espiritual era rezar, o ir a misa, o ir al culto, hoy lo espiritual es mucho más amplio a eso, ¿sí? El mundo ha dado un giro tan tenaz que la palabra espiritual en estos momentos está construyéndose otra vez. Ese es otro tema más amplio y es lo que voy a contarles ahorita, porque uno tiene que saber qué significa eso para poder pensar en cómo relacionarlo con psicoterapia. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se ha revaluado? Desde lo cósmico. Cósmico es todo. Se habla mucho de la energía y eso tiene consistencia. Y eso es verdad. Yo conozco un grupo, distante me conozco ese grupo, pero me pone a pensar mucho. Es un grupo que se llama IVI, Invitación a la Vida, de origen francés. La fundadora murió hace 4 años. En síntesis, ¿qué hace ese grupo? Hace armonizaciones energéticas, pero tiene elementos muy fuertemente a nivel religioso. Y ellos están haciendo una investigación en Francia, así de fácil, no la conozco, y en Colombia hay, que dicen que cuando se reza lentamente con un sonido, el rosario, con unos movimientos corporales, hay una armonización energética. Y ellos se dedican a rezar lentamente el rosario con tonos y respiraciones, con sonidos diferentes, para armonizarse. Eso existe. Que sea científico en estos momentos no lo es, tiene más un talante religioso, pero es psicoterapéutico para ellos. Y segundo, construye una idea de Dios y de la vida y es para gente que sufre. Yo les pregunto, ¿quién no sufre? ¿Usted cómo soluciona el sufrimiento? El psicólogo o la psicóloga están puestos ahí para comenzar a solucionar ese tema. O sea, usted está estudiando psicología es para eso inclusive, aunque trabaje en una empresa o en un colegio, pero ustedes lo llaman hoy en día o la llaman hoy en día para que hable por el problema del chiquito que no duerme o que no sabe o que sí sabe, o de los papás que tienen problemas, etcétera. Pero miren que nosotros tenemos mucho que ver con el sufrimiento. O sea, nosotros cuando nos sentamos a trabajar con alguien, tenemos que tener muy claro que esa persona está buscando una solución al sufrimiento, no al dolor, que son dos cosas muy distintas. El dolor es distinto al sufrimiento, porque el sufrimiento es mucho más subjetivo. O sea, yo puedo sufrir tenazmente porque no sé qué ponerme por la mañana. Yo conozco gente que no sufre porque no tiene sino que comer unas cositas al desayuno. O sea, aquí el tema no es el dolor, sino la manera como usted afronta el dolor. Y cuando usted se sienta con alguien a trabajar o a escucharlo, la gran pregunta es ¿cómo soluciono mi dolor? Porque en el fondo es eso, por más que sea histriónico, aparentemente feliz, en el fondo es eso, ¿ya? Entonces, lo espiritual se revalúa como cósmico, como universal, como íntimo y como responsabilidad global. Yo quisiera subrayar la palabra íntimo, que no se contrapone a cósmico. Cósmico se refiere a que olvidémonos que somos parte de una red cósmica. O sea, nosotros no somos absolutamente individuos, en el sentido de que vivimos únicos y somos solos nosotros y existimos solos. Nosotros estamos conectados con lo que llamamos los elementales, con la naturaleza, con la tierra, con el oxígeno, con la energía y con el cuerpo, que es energía en movimiento. O sea que eso tiene mucho que ver con la manera como usted siente y como piensa. Me decía esta mañana una persona que
fue donde el médico a hacerse unos exámenes y le dijeron que le encontraron el colesterol en 500. Dije, ¿qué? Y no nota nada, dijo, no. Entonces, que el médico le decía que uno de los problemas del colesterol es dar mal genio. ¿Ve? ¿Sí? Nosotros sabemos que hay mucha investigación neuropsicológica y fisiología cerebral para explicar hasta el enamoramiento. Entonces, tranquilos que si uno se enamora es un problema de conexiones sinápticas ahí que elevan un determinado opiáceo en el cuerpo y hace que usted construya e ilusione sobre la otra persona una lectura que no es muy real y que le dura como 6 meses. Si es que la cosa no dura más, porque, bueno, pero que produce en las personas un tipo de amor que no es egoísta, que lo produce la química. Entonces de pronto un día se van a inventar unos ácidos opiáceos, ¿sí? Para producir amor, supuestamente. Ustedes saben que el cerebro segrega o el cuerpo segrega unos determinados opiáceos que llamamos, que es para manejar el placer, la sensación de placer. Cuando ya no hay mucho, hay que buscar afuera. Entonces tanto trago y tanta adicción es una búsqueda intensa de placer afuera, porque el cuerpo ya no da más por el nivel de ansiedad y de tensión en el que vivimos. Entonces, si el problema es más trago y más droga, o el problema es manejar cómo estoy yo sintonizado conmigo mismo o conmigo misma. Ahí está el tema, ¿sí? Entonces, si ese es un problema, resulta que lo religioso en este sentido está funcionando muy bien en unas terapias, para tener más capacidad de estar en paz consigo mismo. Porque el problema de hoy en día es ese. El gran problema de hoy es la falta de serenidad. Entonces, si usted quiere respirar, concentrarse, tener varios niveles de respiración, lo puede hacer, eso no tiene problema. Y hoy se usa mucho en muchas técnicas de relajación y aún en la psicoterapia. Y que luego repite una palabra, lo llaman mantra. En católico lo llamamos jaculatorio, ¿sí? Es una palabra repetida lentamente que va generando un tipo de nivel energético cerebral y va generando paz en vez de que le digan, no, tranquilo. Cuando uno está mal y le dicen que tranquilo, ¿qué pasa? Se pone peor, ¿sí? Me contaba un psiquiatra que trabaja en una clínica, su experiencia en clínica de urgencias, que cuando llega una persona absolutamente desbaratada, agresiva, violenta, intentando perder un poquito el sentido de la realidad, lo peor que uno le puede decir a la persona es cálmese, ¿ya? Porque hace lo contrario. A ustedes no les ha pasado, a uno le pasa, que uno está medio acelerado y le digan que tranquilo, uno dice no joda, ¿sí? Para no decir otra cosa, ¿sí? Bueno, listo, cambio. Como la espiritualidad también ha cambiado, el concepto de espiritualidad, ya les dije, entonces hoy se entiende la espiritualidad como, antes se hablaba de alma, opuesto a cuerpo, eso se entendía clásicamente. Y aún muchos de ustedes, yo tengo muchos alumnos que no son de psicología, son de otra carrera, pero pues qué pena, pero qué analfabetismo espiritual tan tenaz. ¿Usted cree que usted es espiritual porque se echa una bendición por las mañanas? ¿Usted cree que es espiritual porque reza 4 cositas que le dijeron que rezara? ¿Usted cree que es espiritual porque se concentra y ora al Señor sin rezos y lo alaba y lo brinca y lo salta? ¿Usted cree que eso es espiritual? Pregúnteselo a ver. Esos son devociones, que eso es distinto. Habría que ver si usted conduce su vida sobre unos criterios de sentido. Eso es ser espiritual, ¿ya? Por eso se dice, hay personas religiosas que no son espirituales y hay personas espirituales que no son religiosas. Bueno, entonces, hoy la espiritualidad ha cambiado mucho. Se trabaja mucho como energía cósmica. Se trabaja mucho como un encuentro profundo con los propios sentimientos. Se trabaja mucho desde la interioridad. Se está involucrando la corporeidad, esa es la palabra, no cuerpo. Usted entiende cuerpo como físico, empezamos a equivocarnos. La corporeidad es la presencia que yo tengo frente a alguien. ¿Ven? Entonces el término de corporeidad cambió muchísimo. Esto se dejó ahí guardadito porque era lo que más sobresalía y todo el mundo creía que... Yo recuerdo unas conferencias que me daban a mí cuando yo era seminarista hace poquito tiempo, como notan, ¿sí?
que llegaban a darnos conferencias de economía, un pelado de estos tan jóvenes, tan normal, que no vivía encerrado en nada, que me metía a un seminario que lo creen a uno como raro, como extraño. Entonces a enseñarle a uno fuera de economía. Entonces llegó una señora del DAS a explicarnos vainas no sé, relacionadas con eso. Entonces el término clásico, ¿no? Ustedes que son cura de almas. ¿Qué será eso? Explique a ver qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Me entiende? Entonces, yo quisiera que esta palabra la mantengamos relacionada con todo esto, porque esto es un término teológico y habría que explicarlo, y en estos momentos no entro ahí, ¿ya? Lo que sí quiero es que entendamos que la espiritualidad hoy en día está muy relacionada al encuentro consigo mismo, o a una profunda interioridad que está muy relacionada con la corporeidad. Si quieren, esto y esto. O sea, en otras palabras, la espiritualidad hoy está orientada al encuentro consigo mismo, de alguna manera. Pero cuidado, un día que usted se encuentre con usted se va a asustar. Entonces, cuidadito, falta otro pasito. Muchas terapias actuales que usan todo el tema oriental, la relajación, la doctrina Tao, etcétera, yoga, van a la búsqueda de la pacificación y de la anulación de las emociones a un nivel tal que entienden la armonía como no sentir deseos, que son los que generan problemas. Ese es el principio filosófico de ellos. Los principios pedagógicos, terapéuticos, de relajarse, de respirar, de concentrarse, es simplemente una cosa que nosotros nunca hemos podido aprender en Occidente, y es: entre en contacto con usted mismo, en contacto con usted. Entonces hay una terapia que se usa mucho, inclusive la usamos nosotros en un trabajo ya más largo, que se llama la terapia focalizada, focusing, que es aprender a través de la respiración a sintonizarnos con un área del cuerpo y que ella nos refleje qué tipo de emoción hay ahí. Lo que nosotros tenemos que aprender muchísimo de Oriente es la meditación, es el entrar a sintonizarnos con nosotros. Pero ahí hay un problema, que cuando usted se comienza a conocer, hay una afirmación en latina escrita por Kant: sapere aude, atrévete a pensar realmente. Y el principio del conócete a ti mismo, ¿de quién? ¿Oyeron? ¿De quién? Socrático. Tiene que complementarse con este otro principio: yo solo sé que nada sé. ¿De quién? ¿De quién? Bueno, mira, es que si tú te permites comenzar a conocerte a ti misma, tienes que aprender a descubrir y tienes que aprender a decir después: yo solo sé que nada sé. Porque esto es una pura búsqueda. Para que tú te encuentres, tienes que tener un referente. Los seres humanos somos seres reflejos por naturaleza, fuera de ser seres sociales. O sea, nosotros no nacimos solos ni nos hicimos solos. Nosotros, la palabra self en inglés es distinta a yo en español. Self significa el sí mismo. Quiere decir, la capacidad que usted va construyendo desde pequeño, que es lo que llamamos capacidad narrativa, de ponerse en distancia frente a usted, a yo, para que usted se conozca. En otras palabras, cuando tú dices yo, es porque hay otros que se llaman yoes. No existe esa palabrita sin el tú, ¿me entienden? Yo, tú, él, no es un cuento. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, o sea, la identidad humana hoy se construye a partir de la relación interpersonal. La psicología usa una herramienta básica para trabajar, que es usted. Usted puede usar las pruebas, puede hacer lo que quiera, pero la herramienta fundamental de la psicología es la persona que entra en contacto con otra. Ustedes deben saber la fuerza que tiene la relación interpersonal para curar.
Entonces, los que estudien ya después un poquito de psicoterapia y psicoterapia psicodinámica o de otro estilo, tienen que estudiar muchísimo el tema de la relacionalidad, de las transferencias, de las relaciones objetales, etcétera, de las alianzas terapéuticas, etcétera, que eso ya es psicología clínica. Pero es muy importante que inclusive usted, como les estoy enseñando a los que estudian trabajo social, usted tiene que aprender a sentarse frente al otro para que le mande un mensaje. Y tiene que ayudar a descubrir el mensaje del otro, porque es que lo que construye persona es la relación. Por eso es que nosotros estamos buscando más afuera de nosotros las soluciones a los problemas que tenemos adentro, ¿ya? Ese es el problema. Conócete a ti mismo o encuentro consigo mismo es una experiencia espiritual. Y la psicología en el fondo también va para allá. Entonces tienen que aprender a conversar dos disciplinas para que se pongan de acuerdo y se ayuden mutuamente. En teología hay una materia que se llama psicología pastoral. Es intentar integrar la psicología con el acompañamiento religioso. Desde el año 1990 y pico, 98, 99, ahí ya se comenzaron investigaciones serias desde la APA, Asociación Psiquiátrica Americana, sobre las posibilidades, los resultados de integrar una espiritualidad con psicoterapia. Y como les dije desde el principio, llevan 10, 12, 14 años de investigación. Aún el famoso DSM, que es la Biblia de los psiquiatras en el mundo, tiene el DSM-4R, que ya está revisado. Ese salió en el 90 hace 8 años. El DSM-4, el actual RT, ya plantea temas religiosos dentro de la estadística de desórdenes, ¿ven? Y cómo intervenir sobre ellos. Bien, entonces, como hoy la espiritualidad va mucho a trabajar el tema de la interioridad, del encuentro consigo mismo, de la serenidad, de la paz, ¿no? La espiritualidad va hacia eso. Entonces yo quisiera postularles aquí un concepto amplio de espiritualidad para que nos entendamos, ¿ya? Está basado en este libro, Spirituality and the Therapeutic Process, de la APA. Ese libro es básico del 2009, donde están todas las experiencias de psiquiatras y de trabajos psicoterapéuticos orientados y supervisados por la APA. Entonces yo deduje de ahí un concepto de espiritualidad amplio, balanceado, digo yo, balanceado, porque pues aquí yo no me puedo dedicar a explicarles todo ese tema. Lo curioso es que hay un código ético que exige que cualquier psicólogo o psicóloga en estudio tiene que prepararse para esto, tiene que estudiar esta vaina. Entonces yo no sé si ustedes van pensando en eso hacia el futuro, porque los van a coger en este tema. Ustedes tienen que afrontar una persona que cree en Dios y que tiene una percepción de lo religioso, y usted verá cómo con respeto maneja esa relación. Pero usted no puede decir, yo no me meto ahí, porque usted como persona no es neutral. Inclusive, obviamente, nosotros no tenemos tanta multiculturalidad como en Estados Unidos, pero estamos viviendo la globalización, pertenecemos a la multiculturalidad de la humanidad, y entonces tenemos que intervenir de pronto con una persona que cree de otra manera. ¿Ven? Bueno, entonces, básicamente un concepto balanceado de espiritualidad, para que nos ubiquemos. La espiritualidad incluye valores, creencias y una misión que uno cree que tiene en la vida, proyecto de vida. Incluye conciencia de sí. Entonces ya entienden lo que les dije sobre la religiosidad. Subjetividad, o sea, saber que usted interiormente vive ciertas cosas. Experiencia. La espiritualidad incluye un propósito y una dirección. Fíjese que espiritual no es que usted hoy rezó algunas cosas o dijo otras. La espiritualidad incluye un intenso nivel de orientación hacia algo más grande que uno mismo, que puede o no incluir una deidad. ¿Qué es deidad? O sea, una percepción de Dios. Hay gente que aquí en esta concepción balanceada y amplia están diciendo que lo que identifica la espiritualidad es un propósito, una dirección
y una orientación hacia algo más grande que uno mismo, básicamente. Ese es un concepto de espiritualidad amplio. Aquí no entra el tema de religión, ¿me entienden? Por eso si no incluye, o si una deidad, puede que no tenga que ver con la religión. Hay un tema paralelo a este que es espiritualidad y religión. Ese es otro tema muy distinto. Aquí la idea es que usted tenga una concepción general. Lo que en el fondo genera la espiritualidad es un sentido de la vida. O sea, en síntesis, la espiritualidad le da a uno un sentido sobre la vida. Y ese sentido tiene unos objetivos, una orientación. Y ese sentido lo siente uno como algo más grande que uno mismo, lo llamamos Dios. Pero inclusive yo puedo decir que no, que es una fuerza superior y ya, ¿me entienden? Que puede estar localizada en el cosmos y ya, para que no nos metamos en temas de religión en cuanto a percepciones religiosas, ¿ya? Entonces, este conceptico es bien complejo, pero amplio, básicamente tiene este elemento: propósito y dirección en la vida proporcionado por algo más grande que uno mismo, básicamente. Perdón que lo diga de esta forma, rece o no rece, eso depende más de otra cosa, ¿ya? Depende inclusive de que usted entre en contacto con usted mismo. Si el gran problema de hoy en día es ese, ustedes saben que nosotros somos por naturaleza adictos a lo exterior, a trabajar, a correr, a hablar, a brincar, a saltar, a interactuar para evadirnos por dentro, en el fondo. Pero usted tiene que aprender a sentarse un día en la vida a pensar en usted. Eso es parte del aprendizaje. O se sienta a las buenas o se sienta a las malas. La pregunta es esta: cuando piense que eso era así, ¿ya para qué? Hay un libro de un escritor clásico, volviendo a los años anteriores, tratando de recuperar el tiempo, en busca del tiempo perdido. Entonces el tema no es si usted quiere o no entrar en contacto consigo mismo o consigo misma. El tema no es ese, no es que usted quiera, porque eso es una condición humana. O sea, usted inclusive para ser usted, tiene que pensar un poquito en usted. Ese es un elemento que se trabaja aún en psicoterapia, básicamente. Y segundo, es una experiencia de espiritualidad. Pasamos. A propósito, entonces la APA saca unos estándares éticos, o sea, unas reglas de trabajo para el psiquiatra y el psicólogo. Les repito, en Colombia no hay el código de ética frente al del Estado con los psicólogos. Yo soy miembro de COLPSIC, del Colegio Colombiano de Psicólogos. Pertenezco a una unidad de una célula del Colegio Colombiano de Psicólogos que trabaja el tema religioso dentro de la psicoterapia y la psicología, y no hay, hasta donde yo sé, en el código de ética algo parecido a esto. Lo saqué por partecitas, porque yo no les puedo pasar aquí el código de ética completo, y menos en inglés. Es necesario para el profesional o la profesional en la disciplina psicológica, discúlpenme, yo intento ser género en todos los sentidos, entonces me disculpan que no cambié, pero pues para que entiendan ahí. Es necesario un conocimiento de los factores asociados con puntos suspensivos, porque el código de ética habla de otras cosas también. La religión, ahí entendamos lo mismo, religión, espiritualidad, para no perdernos, ¿sí? Por favor, porque ese es el concepto que manejan ellos, religión y espiritualidad. Y para asegurar, oiga, entonces, si es necesario un conocimiento, hoy en día hay escuelas para psicólogos, no para psicología, perdón, ¿no? Para psicólogos y psicólogas, para estudiantes y profesionales, donde les entrenan un tema de espiritualidad bien entrenado para que trabajen en ese caso con personas que vengan a pedirles y que sean creyentes o sean espirituales y pidan asesoría psicológica. Hay varias, no, obviamente en Estados Unidos, no aquí. Bien, aquí estamos bregando desde hace tiempos. Todo necesita plata para montarlo y no ha habido, entonces ya. Para asegurar una buena competencia en tales servicios, el psicólogo o la psicóloga debe
tener u obtener entrenamiento, experiencia, consulta o supervisión necesarias al respecto de esto. De lo contrario, debe referirlo a otro profesional apropiado. Eso está en el Código de Ética de la APA 2.01b. Está diciendo, es absolutamente ilegal y antiético que un psicólogo trabaje temas religiosos si no ha sido entrenado en eso. Porque usted no puede decir que usted es religioso porque cree en Dios. También la espiritualidad tiene unas fronteras, porque cualquiera, ustedes saben el peligro que tiene la religión para una persona que la manipule. Y a partir de ahí, recuerden, hay una investigación que yo no les puedo mostrar aquí, hecha sobre la fuerza que tiene en una secta el gurú, el maestro, el padre, el amor, el que sea, sobre los vacíos narcisistas de las personas que van a ese grupo. Si quieren, en otras palabras, les voy a decir una cosa, hay unas investigaciones tenaces con respecto al tema del narcisismo relacionado con los elementos religiosos. Yo estoy diciendo otra cosa aquí, que es lo que vamos a poner más tarde. No toda religiosidad produce salud mental y salud emocional. Mucho cuidado. Por eso yo les dije desde el principio, yo no les estoy hablando de una cierta medioterapia de ángeles y arcángeles que vi por ahí, donde usted se sienta, se concentra, pide fuerza y luz, hace una pregunta y abre la carta de un arcángel y el arcángel le dice ahí qué tiene que hacer. Yo a eso no me estoy refiriendo con espiritualidad. ¿Ven? Aquí estamos hablando de cosas sustentadas razonablemente, o sea, en lo posible. Así como la religión, que es una energía poderosa para transformar personas, puede ser manipulada y ha sido manipulada para destruir humanidad. Entonces, se trata de ser, en eso, tener criterios. Y por eso quisiera entrar al tema de lo que llamamos hoy, así como hablamos tanto de inteligencia emocional, de inteligencia vial, existe la inteligencia espiritual. ¿Ya? Quisiera darles ese criterio, por favor, porque no toda persona que diga que es espiritual puede serlo. La inteligencia espiritualidad primero tiene que estar alimentada de serenidad. Si usted ya ve cómo puede venir una persona con desorden obsesivo compulsivo, como me vienen a mí, me dicen, ay, usted es el padrecito, venga, me confiesa. Bueno, está bien. Y entonces, empieza a dar una lista, pero absolutamente obsesiva de pecados. Miré, me senté, poposeé, sentí cosas raras, y empezaba todo eso largo y largo y largo y largo, y ahí hay un tema de un desorden obsesivo compulsivo, y muchos desórdenes obsesivo compulsivos tienen mucho que ver con un problema aparentemente religioso y moral. Entonces, con personalidades así, lo religioso entra como una obsesión y se vuelve más un problema. Entonces, ¿yo cómo voy a trabajar con una persona? Ay, si venga entonces, crea más en Dios, rece más. La pongo fregada. Lo que tengo que hacer es hacer lo contrario. Yo de vez en cuando voy a un lugar donde se trabaja con soldaditos de nuestra patria, campesinitos que están guerreando allá en la selva, poco entrenados. Un fenómeno altísimo en Colombia es el desorden postraumático de estrés. Es grandísimo entre ellos. Eso no tiene un nombre cuando uno los ve. Y recuerdo uno de ellos, un pelado de 19 años, con la mano quebrada, que apenas estaba saliendo del episodio psicótico, ¿no? Y nos contaba que obviamente, básicamente consistió en que se le suicidó el compañero delante de él y este muchacho no aguantó. Entonces, al no aguantar, sintió que ese compañero se le aparecía todas las noches y hablaba con él. Todos los días hablaba con él y ella empezaba a conversar con él. Y el compañero le dijo que el que lo había obligado a matarse era el primero del grupo, o sea, el que mandaba en el grupo. Entonces, este hombre intentó agredir al jefe de grupo y se quebró la mano y lo iba a matar, porque el compañero le decía que él se había suicidado por eso. Eso al principio nunca lo ven como un episodio
de postraumático de estrés. Eso lo ven como una agresión. Que un soldado se ponga a pensar, no es que este tiene estrés, pues no guerrea, no pelea. O sea, hay que demostrar eso con el tiempo. A él lo meten a la cárcel, le hacen unos juicios, ¿sí? Y hacen todo el procedimiento hasta que por fin sea, bueno, y entonces entró a un grupo religioso y eso le ayudó mucho y empezó a sentir cosas más raras y a ver cosas más extrañas y a conversar con cierto tipo de entes y de cosas. Entonces, o sea, hay que usar las cosas en su medida, ¿no? ¿Ya? No todo el que venga a hablar con ustedes y a decir que le ayude a concentrarse para que tenga más fuerza para trabajar mañana y le pida a Dios, usted lo va a hacer. Además, porque usted se está pasando unas fronteras. Así como hay especialistas en espiritualidad, usted no puede hacer ya de gurú y de maestro, como está pasando con algunos psicólogos que se volvieron ya maestros parecidos a los yogas, que tienen discípulos y se pasaron a concentrarse y se van allá a Tocaima a recibir el sol aquí atrás para recibir más energía y tener un harem de 15 mujeres bien especiales que se llama harem. Eso son bobadas, ¿ya? Se llaman compañeras, se llaman lo que quieran, pero eso hay otra cosa. Bueno, entonces, una espiritualidad tiene que ser alimentada de serenidad, porque la espiritualidad en las personas hoy en día puede ser exaltada, como pues tome aguardiente y verá, y empiece a brincar y a saltar un ratico, y alabe a Dios y verá, con aguardiente lo alaba más, ¿ya? Listo. Entonces, o tómese un claro que el problema de alabar a Dios con aguardiente, perdóneme, hablo con claridad pero con respeto, es que el alcohol es depresivo, ¿no? Entonces después, ¿qué alaba a Dios ni qué nada? Eso afuera, abajo, aburrido, harto, triste. ¿Qué fue? Pecador. Entonces comienza todo ese huequito raro, ¿no? Por ahí. Bueno. Entonces, primer elemento, la espiritualidad tiene que ser alimentada de serenidad. ¿Para qué? Para que propicie paz social. O sea, miren, si usted es espiritual, aporte a la vida, por Dios bendito. Porque si usted es espiritual para llenarse más de grandeza suya, de sentirlo mejor, que un día salió iluminado y es capaz de decirle al otro un poco de vainas, no, pilas. A mí, yo soy un iluminado y tengo que decirle a usted lo que tiene que hacer. Cuidadito, por favor. Si lo que genera la espiritualidad es autonomía personal. Hablando de la espiritualidad inteligente, debe propiciar paz social, debe estimular el amor y debe enriquecer el placer. 3 cositas. Piensen un poquito. Estimular el amor y enriquecer el placer. Las visiones religiosas que hemos recibido nosotros, creo, es placer no. Por eso es que nadie cree nada, nadie se mete en una iglesia. No. Todo lo que sea creer es todo en contra del placer. Qué cosa tan rara, ¿no? Eso fue porque hubo una lectura que duró casi 15 siglos sobre el cristianismo basada en el gnosticismo y en otros elementos de los primeros siglos de la era cristiana. Pero lo que más debe promulgar una espiritualidad es un enriquecimiento del placer. ¿Saben por qué? Porque el principio del placer es este. Si usted está bien con usted está bien con los otros. Y fíjense que el criterio bíblico es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Si tú no te quieres, ¿cómo vas a amar al otro? Y hay un principio psicológico básico, y ustedes lo saben ya y lo intuyen. Como me decía un amigo, basiquito el principio psicológico lo aprenden los papás dándole comida a los hijos. ¿Cuál era la pelea? La abuela decía, descaraos, ustedes comiendo primero y los niños muertos de hambre. No, es que eso es lo que hay que hacer. Primero como yo para estar tranquilo y luego aguantarme 3 horas bregando a darle de comer al chino. ¿O no? Ay, eso es egoísmo, porque viene desde un principio que se origina inclusive en eso es pecado, eso es egoísmo, es no pensar en los otros, porque es que el principio cristiano que estimula el amor, el ágape, habla de pensar en el otro y en la otra antes que en uno. No, estamos hablando, piense en usted bien, placenteramente, para que goce la relación con alguien, porque la mayoría de relaciones que tenemos es bregarle a chupar al otro lo que yo no tengo de mí. Y no hay necesidad de pensar en lo que están pensando cuando hablo de chupar, por favor. Estoy hablando de absorber la energía. No, es que ahí hicieron un comentario. Yo tengo oídos
Oídos de tísico, ¿no ve que yo sufrí de chiquito de los oídos y tengo un oído tenaz? Y como me la paso escuchando gente todo el día, entonces ya uno aprende a oír hasta los sonidos del silencio. Bueno, entonces, el problema consiste en que si usted no enriquece el placer de vivir, de ser vivo, de ser único, de ser amado y amada, de ser bendecido, usted de aprender a estar bien con usted y feliz, entre comillas, porque la felicidad tampoco existe, sino en pedacitos, ¿ah? ¿Usted cómo va a tratar a la otra persona? Entonces, como el principio cristiano se decía, no, es que hay que pensar en el otro, no piense en usted, niéguese a sí mismo, entonces uno dice, no, ¿qué pendeja con eso? ¿Ya? Bien. Por eso una espiritualidad, si estimula el amor, enriquece el placer de ser usted, el placer de ser usted como le dé la gana, ¿sí? Dicen que un principio de la vida, ¿saben cuál es? Integrar lo que uno piensa de uno con las porquerías que los demás dicen de uno. Eso es muy interesante, ¿sí? Bien. Entonces, ese es un tema de la espiritualidad. Solo tocando aquí una plataforma pequeñita para que nos dé un criterio. Continúa. Por eso la inteligencia espiritual, como hoy hablamos tanto de inteligencia emocional y el PIRI se las da de inteligencia vial y toda esa vaina, pero de todas maneras es verdad, nosotros tenemos que trabajar un tema de inteligencia espiritual. Yo lo trabajo en unos talleres aquí en el Instituto Bíblico en Proyecto de Vida. Y lo tiene este señor, Alberto Curi, si quieren lo mira, Augusto Curi, que es un hombre, es un investigador de la inteligencia múltiple que empezó a descubrir que la espiritualidad tiene sentido en su vida profesional como profesional. Entonces, la inteligencia espiritual de esa manera debe propiciar entonces capacidad de exponer ideas y no de imponerlas, porque hay un peligro en los temas religiosos, que porque yo leo la Biblia y conozco la Biblia, yo soy el que digo por dónde es y no es. Entonces es muy peligroso porque un principio de lo religioso que conocemos es el dogmatismo, es que así es que así lo dijo el pastor, así lo dijo el cura, así lo dijo no sé qué, es que lo que digan es palabra de Dios. No, momentico, un principio religioso auténtico tiene que generar capacidad de exponer ideas y no de imponerlas, dando libertad para que los oyentes la rechacen o la acepten. Y eso es muy fregado, esto se habla muy fácil, pero en temas en cuestiones religiosas o espirituales, cada uno quiere tener la palabra e imponérsela al otro. Oigo, un profesional, una persona que ha estudiado y ha trabajado eso, pues tendrá cierta autoridad. Otra cosa es que tenga el poder de imponer, pero puede usar su autoridad para exponer ideas, para saber convencer. No que convenzan porque te digan, te amo, mírame de frente, que el Señor tiene sobre ti una cosa especial, ven a mí, te amo profundamente. Y luego hace un grupito bien selecto y bien especial. Entonces, eso es muy complicado. Aquí la vaina es seria y razonable. Se usa la razón. ¿Ven? Sigamos. Otro elemento que tiene que propiciar una espiritualidad inteligente. Tiene que propiciar, y me disculpan que diga tiene, el arte de respetar las diferencias, percibir los dolores y las necesidades de los demás y tratar de resolverlos. Una persona espiritual debe aprender a respetar y debe también aprender a sentir el dolor del otro. Eso se llama, en psicología, comienza con empatía. Si no hay capacidad de empatía en usted no sirve para psicólogo. La empatía no es solamente la capacidad de percibir el dolor, sino la alegría del otro. ¿Ven? La empatía no es simpatía, no es coincidencia de sentimientos. La empatía la saben las mamás desde cuando tienen un niñito chiquitico, que les toca, que patalean y ¿qué hace la mamá? Una mamá empática generalmente no le dice cállese carajo, no, lo agarra y lo aguanta. Eso se llama ser contenedor y eso es un principio psicológico, un contenedor de emociones, mientras el niño aprende a contenerlas. Si no aprende a contenerlas, cuando otro le aguanta, entonces ¿dónde las contiene? No las contiene, se vuelve excitante, intenso, ansioso, y ustedes ya van viendo que ese es un problema actual ya general. Por ejemplo, el problema de la ansiedad, de la adicción, tiene que ver mucho con la contención de emociones.
Hay un desorden de personalidad muy fuerte, que es el borderline o límite que llamamos, que no sabe contener emociones. O hay mucha ansiedad, o hay mucha agresión, o hay mucha genitalidad o erotismo permanente. Quitemos la palabra erotismo, que es una palabra de arte. Genitalidad, ¿sí? Entonces, uno de los grandes problemas es la falta de un aparato que llaman los grandes estudiosos de lo que llamamos relaciones objetales, y es un aparato para contener emociones. Ese aparato usted no lo puede comprar. Usted no se lo puede meter a una USB ni se lo puede poner en cualquier parte del cuerpo. No, ese aparato no existe sino en una relación interpersonal con alguien que te ame y te aguante. Porque el principio de la empatía es aguantar. Ojo que la palabra aguantar no me gusta, pero lo digo para que lo entiendan, ¿sí? O sea, cuando yo amo a alguien, yo, entre comillas, lo soporto. O sea, le aguanto, le cargo la fuerza que me impregna y no lo mato, sino que le digo, tengo rabia. Así es. Aquí debe haber personas ya casadas y con hijos y todo, y ya saben qué quiere decir eso. Yo no, pero ya aprendí, ¿ya? Porque es que la sola convivencia con alguien hace eso, ¿no? Es una cosa muy bella, porque esto tiene que ver con la capacidad de la empatía. Cuando yo no soy capaz, miren, ustedes saben que hay un principio en las personas, es este: usted entra en contacto consigo misma cuando, o sea, es capaz de tener introspección, cuando es capaz de reflexionar. Y uno aprende a reflexionar primero cuando empieza a pensar en el dolor. O sea, en otras palabras, psicológicamente hablando, el dolor del niño es el que permite que uno comience a pensar, ¿ya? Y eso es lo que genera la capacidad de la empatía. Si yo no he aprendido a sentir mi propio dolor, yo no soy capaz de aprender a sentir el dolor del otro. Si usted lo durmió, lo adormeció y lo volvió una adicción, usted primero tiene que entrar en contacto con su dolor para que sienta el del otro y lo entienda. Porque es que sentir el dolor del otro no es que el otro se puso a llorar y usted también lloró. Eso no es empatía. Eso es simpatía. Eso coincidieron los sentimientos. Se dio, claro, usted llegó bien triste y la otra también, entonces se pusieron tristes. Rico, 3 tristes trigues. ¿Sí? Rico. O sea, la empatía es la capacidad de que el otro, perdónenme que le diga un poquito eso, hijo de madre, hijo de puta, allá. Y uno no es que se quede impasible, como me dijo una persona una vez, muévase o la diga algo. Ay, claro, bueno, sí, me molesta lo que usted está diciendo. ¿Sí? Ya. Me molesta lo que usted está diciendo, ¿no? Y a mí me pasó un día con una persona que me empezó a insultar, ahí en la terapia. De todo me decía. Y entonces hasta me imitó el centavo. Y se sentaba allá, ¿no? Y claro, y uno les toca a ustedes esos temas, y ustedes no son capaces porque son curas reprimidos, que no saben nada de lo sexual, y de todo, me decían. Y yo, muerto la piedra por dentro, estaba que le daba, pero bueno. ¿Ya? Y me decía, ¿y por qué no me dice nada? Dígame algo. Ya. Y dije, miren, me respeta. Claro que no me reí. Claro, me tocaba aguantar. Si yo le devuelvo con el triple, cuádruple H, que también saco, ¿sí? En otros lugares. ¿Sí o no? Bueno, entonces, usted vive conmigo, por eso lo traje. Bueno, ese seminarista vive conmigo en una de las casas de aquí. Entonces, si yo le devuelvo con la misma rabia, como pasa en la calle, en la calle, ¿qué pasa? Que lo empujan en Transmilenio y usted pega la triple empujada, caiga la que caiga. No como los niños cuando empiezan a pelear. Yo tenía 2 sobrinitas, casi la misma edad, y a mí me impresionaba ver que estaban bravas, ¿no? Entonces una se le sentaba a la otra y la miraba así. Y entonces se tenían rabia. Pero ¿sabe qué hizo una? Entonces le vio que le tenía una bombita y le pisó, le hizo hacia la bombita y se le explotó. Y a la que le explotó la bombita la miró así. Y la cogió y le jaló así y se quedó sentada. O sea, eso era en cámara lenta. Impresionante. Cambió uno aquí. No es sino que pase aquí un carro y empieza uno el alboroto, ¿no? ¿Ya? Y el otro le responde. Entonces, la capacidad de sentir el dolor de la otra persona implica que usted aprenda a sentir el suyo y a elaborarlo. Y segundo, que la empatía no es que usted sienta lo mismo que la otra persona, que a veces la empatía es, uy, me dijo esto, pero yo me lo aguanto porque lo quiero.
lo quiero volver nada después, pero bueno, ¿sí? O lo contrario. O sea, un poquito de aguante, esa es la palabra, un poquito parecida a la empatía, para no quedarme en ese tema porque tengo que seguir pasando. Sí. La inteligencia espiritual debe contribuir al enriquecimiento de la emoción humana, obviamente, al desarrollo de la sensibilidad y de la capacidad de perdonar y de la comprensión y de la inclusión. O sea, yo les estoy dando aquí unos criterios, obviamente bien medidos, sobre lo que significaría una experiencia espiritual de una persona. ¿Se dan cuenta? En algún lugar he dicho que está rezando o no rezando. Lo que pasa es que en las terapias a veces llegan personas que vienen de origen hindú o de origen oriental y ellos necesitan hacer una especie de ejaculatoria repetitiva y eso también sirve, ¿ya? Pero como aquí esto es una introducción, una plataforma al tema, entonces debe contribuir al enriquecimiento de la emoción humana, al desarrollo de la sensibilidad, de la capacidad de perdonar, de la comprensión y la inclusión. O sea, esos son criterios para entender si una persona está viviendo una espiritualidad inteligente, para que usted vea cómo trabaja con ella, o al menos para que usted aprenda por dónde va su espiritualidad, porque a usted le van a pedir un día trabajar con alguien que crea en Dios o no, y usted qué va a hacer. Trabaje su propia espiritualidad, por favor, o sea, por respeto a su profesión, ¿ya? No diga, es que yo creo en Dios, no, ahí no está el problema. ¿Cómo vive eso? Aquí hay unos criterios. Pasemos. A ver. La inteligencia espiritual debe aumentar la capacidad de reconocer los errores y la percepción de las propias limitaciones. Si una persona no se conoce un poquito más con una inteligencia espiritual, de saber que comete errores y sabe cuáles son, y conocer un poquito sus propias limitaciones, estamos perdidos. Esto se parece mucho a una psicoterapia. Aumentar la capacidad de reconocer errores y de percibir las propias limitaciones. Eso es crecer en conocimiento de sí mismo, básicamente. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto lleva usted de conocer con serenidad sus propios errores? Porque es que el problema de los errores no es no cometerlos. ¿Saben cuál es el problema? No aprender de ellos. Entonces nos pasa como el borrachito. Mañana dejo el trago. Llegó mañana y dijo, mañana lo vuelvo a dejar, pero él no me dejó, ¿ven? Etcétera. Y aprender a reconocer las propias limitaciones. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, las limitaciones humanas nos dan forma. O sea, si usted no tuviera limitaciones, usted no existiría. Porque lo que define a una persona de otra es la diferencia. Son los límites, ¿ya? Y es importante que lo tengamos en cuenta. Para cerrar, desde el texto que les dije, yo les propondría tener en cuenta, solo para que sepan cómo tiene en cuenta un psicólogo, una corriente psicológica, el trabajo con una persona a nivel espiritual y psicológico, ¿no? Objetivos de trabajo para usar con cuidado con cada cliente. No lo hagan ustedes por ahora. Esto es sacado de una investigación hecha, de un trabajo hecho por un grupo de psiquiatras y psicólogos que delimitaron qué tipo de objetivos se debería trabajar en caso de psicoterapia relacionada con espiritualidad. Entonces, tengámoslos en cuenta. Primero, que usted le ayude a la persona a experienciar y a afirmar mucho mejor su identidad espiritual, y no que le diga, yo no me meto con eso, se acaba su trabajito. ¿Ya? Al menos que usted empatice con la espiritualidad de la persona con mucho respeto, ¿ya? Pero no que le diga, no, eso no lo tocamos aquí, porque yo he tenido gente que le han dicho eso. Ahora, yo recuerdo una persona que hizo con todo respeto de todo, pero también que, porque a uno sí le dicen vainas, una persona me buscó ayuda psicoterapéutica conmigo, porque un terapeuta de corte psicoanalítico le dijo, temas religiosos no entran aquí, o le hizo la interpretación propia. Entonces, ese es un primero. Segundo,
usted como profesional debería ayudarle a examinar, esa palabra clave, por favor, examinar y comprender mejor, atención, los efectos que tienen sobre sus problemas actuales y su vida en general, sus creencias espirituales. Yo tengo varias personas, yo a veces celebraba misa en un cierto lugar y llegaba una persona muy inteligente, profesor de universidad, uno veía que el tipo era, pero él cuando terminaba, él se le secaba la boca por ansiedad cuando iba a comulgar, se le olvidaba todo y me decía después de la misa que qué fue la última palabra que yo dije. Yo dije, ¿qué pasa aquí? Claro, la persona tiene una neurosis obsesivo-compulsiva. Entonces, ¿cómo usted le va a trabajar a una persona con eso? A ver, ¿cómo? ¿De qué forma va a trabajar usted sus creencias espirituales con una persona que tiene un comportamiento obsesivo-compulsivo donde lo religioso para ellos es pulcritud, impecable, no sentir, lo sexual es terrible, mejor dicho? Y usted usted tiene que aprender a examinar y a comprender mejor con él sobre sus problemas actuales, qué efecto tienen sus creencias espirituales. Fíjese que no es recemos juntos, ¿ven? Porque hay terapias donde la persona se le hace primero un poquito de respiración y si quiere orar con una jaculatoria lenta, pues también, lo que quiera. Pero aquí el tema es distinto, aquí es, mira si tu creencia espiritual es inteligente, esa es la pregunta. Mira si tu creencia espiritual te ha hecho crecer como persona, esa es tu pregunta, ¿ya? Tercero, se los voy a leer porque Pablo, eso aquí, esa mesita no dejó, pero bueno, la mesa tiene la culpa, tranquilo, el tubo tuvo la culpa, no hay problema. Ayudarle a identificar y a usar recursos espirituales en sus vidas, si quieren ellos, que les proporcionen la posibilidad de mejorar su salud y promover un cambio. O sea, usted tiene ese deber, puede proponerse ese objetivo, pero usted no puede ser ni pastor, ni sacerdote, ni líder espiritual, usted es psicólogo, o sea, usted tiene que entrenar y luego soltar, o trabajar en conjunto como trabajan conmigo, interdisciplinariamente, ¿ya? Sigue. Ayudarle a examinar, atención a esto, a examinar y a resolver cuestiones espirituales relacionadas actualmente con sus desórdenes psicológicos, lo que les decía del obsesivo compulsivo. Miren, yo les dije un día a uno de ellos, como él sabía que yo era psicólogo, entonces obviamente me buscaba más, pero ¿sabe qué hice yo como cura? Le dije, le voy a poner una penitencia, no pregunte más. Sí, porque la obsesión era la pregunta. Ay, ¿cómo así? Entonces si yo no entiendo cómo voy a comulgar, comulgue sin preguntar, tranquilo, ¿ya? Bueno, por decirle, miren, ojo, hay que resolver cuestiones espirituales relacionadas actualmente con sus desórdenes psicológicos y enseñarle a hacer elecciones más inteligentes del tipo de espiritualidad que le ayudaría a mejorar. Si usted viene a poner un soldadito de esos de que yo les he contado con el episodio postraumático de estrés o el desorden postraumático de estrés o lo que quieran, a decirle venga recemos más, puede que le sirva para tranquilizarse, pero también si le va a decir concéntrese más con Dios, o sea, en ciertos casos ayuda muchísimo y se ha demostrado que la espiritualidad sereniza, o sea, genera una sensación de esperanza. Eso es un elemento, pero cuando usted se vuelve obsesivo con eso, es lo contrario. Por eso hablamos de espiritualidad inteligente, ¿ya? Y entonces pilas, porque no la asesoría psicológica puede usar integración espiritual, no toda. A mí me vienen a buscar que porque soy curipsicólogo, yo digo, no, aquí qué enredos tan horribles. Por lo que quieren es, inconscientemente, uno entiende que aquí hay un desorden psicológico que está enmascarado de religioso, ¿me entienden? Hay muchos desórdenes psicológicos enmascarados de religiosos, de experiencias religiosas. Por eso atención a la inteligencia espiritual y ayudarle a examinar a la persona cómo se siente
acerca de su crecimiento espiritual y su bienestar, y si lo desea, ayudarle a organizar la continuación de un camino de bienestar y crecimiento espiritual. O sea que, mira, hay asesores, hay consejeros, hay un grupo, si quiere, mire allá, vaya, y pues a eso me refiero, ¿no? Irle diciendo, si es que la persona insiste en la ayuda y busca ese tipo de ayuda. O sea, esto es más o menos sacado también de la APA, del libro que les dije, ¿sí? Miren, esto es un tema que ya terminé, comencé a las 11, a la 1:15, son las 2:30. Entonces, pues obviamente al menos para dejarles a ustedes la idea, porque el principio del aprendizaje, ¿saben cuál es? Ya se los dije, yo solo sé que nada sé. O sea, entre más sé, más preguntas vienen. Entonces, normalmente cuando uno estudia y estudia, le vienen más preguntas. Cuando uno se mete a un tema, le vienen más preguntas. Por eso el principio del conocimiento es entender que entre más conozco algo, más necesito saber. En una intervención en crisis uno tiene que estar atento a lo que la persona, a los signos humanos de la persona. Entonces, en un caso de esos tan coyuntural, tan tenaz, ella sentía que tenía que rezar porque se iba a morir. Y usted lo que hizo básicamente es rezar con ella en ese momento. Eso es lo que hay que hacer. Eso es empatía. Empatía. Si usted dice, no, es que yo no creo en Dios, oiga, es falta de ética suya, por Dios. Inclusive lo hizo bien porque usted no le impuso su oración, usted le preguntó qué quería o le ofreció la que usted sabía, más o menos en una intervención en crisis. Mientras haya la acción de urgencia, usted no puede sentir, porque si no, no le puede ayudar a la otra persona. Es lo mismo que decía yo del papá con darle comida al niñito, que la mamá le decía, la suegra le decía, descarado, dele primero a ellos, y le decía, no, yo primero como, tranquilo, porque me puedo quedar 4 horas bregando a darle comer al otro. Entonces es lo mismo, tú en ese momento no puedes desesperarte, o sea, tienes que paralizar una serie de emociones, o sea, actuar con profesionalidad sin perder ese elementico pequeñito que estás planteando de que si la persona necesita eso, una cercanía de afecto y de respeto y de un momento de oración, usted tiene que soltarse. Le llega al ratico, mano, usted debe aprender y sabe que esas vainas le vienen después del golpe, o sea, uno empieza a quedarse solo un rato y a caer en la cuenta del impacto tan tenaz y lo tiene que elaborar. Empatía es del compañero bombero, fue empático. ¿Por qué? Porque se sintonizó en ese momento con el dolor, aunque se mantuvo firme, pero entró en la empatía religiosa de la persona. Quiero rezar, ya. La pregunta tuya es muy buena porque yo recuerdo un taxista. Un día me subí en un taxi y se atravesó un merriondo por ahí. Y yo le dije, usted tiene que tener mucha paciencia, esa es la empatía, ¿no? Entonces él dice, vea, por eso tengo esto, una cruceta. Y ¿cómo así? Yo ya le cuento la historia. Resulta que yo iba en el taxi y se me atravesó una señora y se salió esa señora de los calzones. Eso me insultaba, me gritaba, me decía de todo. Y yo decía, tranquila, pero pobrecito, su esposo, hola, ¿cómo estará? No, mentira, eso no le dijo, pero tranquila, ¿no? ¿Ya? En todo caso, en ese momento llegó otro tipo y amenazarlo con la cruceta. Ahí mismo, taxista tenía que ser, si es tan macho, venga, dele a ver. Y él decía, no, tranquilo, eso es un poquito de aguante, ¿no? Tranquilo. Además que uno tiene que pensar que le va peor, ¿no? ¿Sí? Entonces, tranquilo, no, hermano, dije así, está bien, no hay problema, bueno, sigamos. Y el otro se le sube todo, ¿no? Se le subió todo con su cruceta. Y entonces el taxista me decía, ¿sabe qué tuve que hacer? Me bajé todo bravo y el tipo soltó la cruceta y salió corriendo. Y esa cruceta la tengo desde esa época. Entonces, todo en la vida es como la sal en la sopa. Eso tiene que ser con un ingrediente pequeño. Mira, no hay fórmulas. No hay fórmulas. Lo que pasa es que en un momento hay gente que jode, perdónenme la expresión, porque necesita que le peguen un grito. Y hay gente que necesita que la regañen y uno tiene que aprender. ¿Ves? Entonces, la empatía no es aguantar por aguantar. Por ejemplo, en una relación de pareja, debe haber mucha empatía, porque debe haber mucho aguante, entre otras cosas, ¿no? El amor pasional, erótico, bellísimo, pero si no hay aguante, eso lo llaman paciencia. Que no diga alguien de ustedes, ¿y ella quién es? ¿No? Se llama paciencia. Entonces, mira, el nivel de empatía es en una relación terapéutica. Cuando tú estás en la calle o estás con una persona que tú quieres, la empatía que tienes, la convicción que tienes del amor que le tienes es la que hace que te aguantes.
pero de vez en cuando es bueno, como le dice uno a los niños, si no, pao, pao. Le dice así, y verá que se cambia. O sea, yo siento que no hay fórmulas, depende de los contextos y las personas. Esto es en una relación terapéutica, pero un principio de la empatía es aprender a soportar al otro un poco. Ese es un principio de empatía. O sea, si yo no me aguanto a nadie, me iría a ver qué es lo que le pasa con usted por dentro, ¿no? Entonces, como el ejemplo es tan práctico, yo te digo, eso depende. O sea, hay momentos en que hay personas que necesitan que uno se les ponga bien bravo y salga corriendo después, ¿sí? Puede que no. Y en cambio hay gente, es que hay un problema con la gente. Yo un día le pedí disculpas a un tipo en la calle por una vaina y siguió jodiendo, y siguió fregando, y siguió molestando, y se las dio pues de todo. Entonces yo dije, no joda pues, tampoco. Olvídese a ver, ¿qué es lo que quiere? Pues uno también sí, porque es más o menos así, ¿sí? Porque el término empatía me imagino que lo estudiarán en sus contextos en un momento dado. No hay en Colombia nada, pero sí hay unos estudiantes que han hecho tesis, tengo dos de dos universidades de Bogotá, que hicieron la investigación y la lectura al menos del tema de la espiritualidad y la psicoterapia. Entonces, al menos sí permiten que un estudiante al final haga su tesis sobre ese tema. Lo que hay es mucha investigación en Estados Unidos y en la Universidad de Estados Unidos y en la APA. Y la idea es que, como todo psicólogo profesional o psicóloga o psicoterapeuta tiene que estar en permanente aprendizaje, ustedes saben que hoy en día toca así, entonces tienen que hacer cursos, actualizaciones, tienen que, hombre, vamos a dar un taller de consejería, ¿no? Entonces, como cuando cualquier profesional tiene que trabajar un área, tiene que estar en permanente actualización. Entonces, yo creo que se da como un método, como un estudio, no del pensum obligatorio, sino como una electiva, que es lo que damos aquí en el bíblico. Damos una electiva para estudiantes de trabajo social y psicología. Es una electiva, o sea que sería útil que la viera, pero puede escoger otra. Pero si usted va a trabajar en ciertas áreas de psicología y psicoterapia, acompañamiento, comience a buscar un poquito de ese tipo de estudios, al menos donde se ofrece, y se ofrecen, en la Javeriana, en el CIRE, aquí hay una cosita pequeñita.